¿Cómo empezar en Elden Ring? Lo primero que vas a tener que hacer es la selección de la base de tu personaje. Tener en cuenta que para mí la mejor para iniciar es la clase de Samurai, especialmente para aquellas personas que están iniciando. Y es que sí, la clase Samurai tiene muy buenos atributos y muy buenas armas para empezar dentro del juego, entre ellas una Uchigatana y además de eso un arco y un escudo, que son bastante buenos para lo que sería iniciar y para que te vayas acostumbrando con las diferentes mecánicas del juego. Si es verdad que igualmente es tu decisión, puedes elegir cualquiera de las clases. Lo que sí no recomiendo es que si apenas estás empezando en el juego, utilizar lo que sería la clase miserable, ya que es una clase que empieza a nivel 1 y simplemente con un garrote. Y la verdad sería una experiencia de juego para alguien que inicia y nunca ha estado en un juego de tipo Souls bastante complicado, vamos a llamarlo así. Así que te recomendaría la clase Samurai o alguna de las otras, que ya también puedes elegirlas dependiendo del estilo de juego que quieras. Por ejemplo, si quieres ser un mago, te recomendaría la clase de astrólogo, o si quieres hacer un poco más de guerrero, algo más pesado, te recomendaría la de héroe o la misma de guerrero. Igual puedes ver cada una de las clases en el momento de la selección, puedes darle a mostrar más atributos y ahí te va a salir la parte de cada atributo, el nivel de cada una de las clases y poder decidir de cada una. Si no estás claro para qué sirve cada atributo, también te recomiendo que le des al botón de opciones para poder mostrar más opciones y te va a decir información extra. Esto te va a poder dar la opción de que cada vez que selecciones uno de estos atributos te va a dar una breve descripción de cada uno. Ya te digo de una vez, con un breve resumen: vigor es simplemente para la vida, lo que sería la mente es para ver la cantidad de maná, que esto influye para el uso de los hechizos. Luego tenemos, y bueno, y algunas habilidades. También tenemos el aguante, que es simplemente la energía que gasta tu personaje, o estamina, además que también está acoplada con lo que sería el equipamiento que puedes llevar, es decir, el peso máximo de tu personaje. Luego tenemos otras estadísticas como puede ser la fuerza o destreza, que influye en el requerimiento para usar diferentes armas. En el caso de fuerza, armas pesadas; destreza, armas ligeras. Luego tenemos inteligencia, que influye para el uso de lo que sería hechizos y también la potencia de los mismos. Luego tenemos la fe, que es para el uso de encantamientos y ataques sagrados. Y luego tenemos el arcano, que influye muchísimo en la tasa de descubrimiento de algunos objetos, perdón, de los objetos en general. Y luego también tenemos para que influye un poco en lo que es la vitalidad, ciertas resistencias y también en el uso de algunos hechizos y encantamientos. Ya teniendo esto en cuenta, igual puedes revisarlo tú un poco. Siempre es bueno que vayas viendo cada clase poco a poco para que te vayas familiarizando con cada clase y ver cuál es la que te gusta. Igualmente siempre vas a poder realizar una nueva partida y probar con alguna otra clase que capaz te haya llamado también la atención, y tener varias partidas con diferentes clases. Ya una vez elegido la base, vas a poder realizar lo que sería la personalización de tu personaje. Sinceramente, el creador de personajes de Elden Ring es muy bueno. Te vas a poder crear un personaje como te dé la gana, de cualquier color, facciones, etc. Eso ya lo puedes ver tú por ti mismo y vas haciendo cualquier combinación que quieras. Siempre recuerda guardar alguna combinación que te guste de algún personaje y tener en cuenta que puedes utilizar acá la opción de un recuerdo. Esto es simplemente un objeto con el que vas a empezar como una especie de regalo, y yo te recomendaría escoger lo que sería la semilla dorada. Los otros objetos, la verdad, me parece que no valen tanto la pena, y tener en cuenta que aunque no los escojas acá, estos objetos también se consiguen durante tu aventura en Elden Ring. Ya teniendo en cuenta esto, obviamente recuerda poner el nombre de tu personaje y puedes ya empezar una partida. Una vez creado el personaje, vas a aparecer en la capilla de la espera. Lo único que tienes es que seguir hasta llegar al jefe injertado que está en la zona. Cuando te vas de toda la vida, vas a aparecer en una cueva. En esta cueva vas a recibir tanto el vial carmesí y el vial de cerúlea. Estos dos viales sirven para el carmesí para curarte la vida y el cerúlea para poder restaurar lo que sería el maná. Es muy importante que por lo menos lleves un cerúleo de momento y el resto que sean los de carmesí. Ya una vez acá en esta cueva, te recomiendo ir por el lado derecho donde hay un hueco, lánzate por ahí para llegar a lo que sería la cueva del conocimiento, donde es simplemente el tutorial del juego, un muy breve tutorial para que te vayas familiarizando con los controles. Ya una vez hayas pasado la cueva, vas a ir a la puerta que te encontraste en un inicio al llegar acá a esta cueva. Y es que a partir de ahí vas a poder llegar a partir de esa puerta a un ascensor que te va a llevar a la primera zona del juego.
a Necrolimbo, que es bastante impactante, sí, es bastante hermoso la primera vez que llegas acá, y te recomiendo descansar en el punto de gracia. Ya lo habrás visto previamente en la cueva, y es que estos puntos de gracia son muy importantes para poder descansar, recuperar vida, recuperar también el maná, y además de eso también recuperar los viales que hayas gastado, porque los viales que vas gastando tanto para curarte la vida como para recuperar el maná se van a ir gastando, y hasta que no descanses en un punto de gracia no se van a restaurar, o al menos que elimines a alguno de los escarabajos que también tendrán los colores de estos viales. Están los escarabajos de cerulia y los escarabajos carmesí, están esparcidos por todo el mundo, y si en algún momento te ves en problemas y no consigues un punto de gracia, puedes eliminar algunos de estos escarabajos y vas a recuperar alguno de estos frascos dependiendo de cuál hayas eliminado. Ahora, ¿qué hacer a partir de este punto de gracia que conseguiste acá en Necrolimbo? Lo primero que deberás hacer es no enfrentarte al centinela agreste, que sé que lo ves, que es gigante, es un caballo gigante, y dices voy a ir a matarlo, lo cual si estás empezando el juego no lo vas a hacer, por lo cual mi recomendación es que vayas a la iglesia que está más adelante, donde te vas a encontrar con el comerciante Kayle. Si este comerciante es bastante importante porque tiene el kit de creación y también, si no estoy mal, una antorcha. Te recomiendo comprar estos dos objetos porque el kit de creación te puede ayudar, aunque mucha gente no termine usándolo, pero en algún momento puede ser útil para crear alguna que otra, por ejemplo, medicina o algunas flechas, dependiendo ya de qué build estés usando, pero siempre es recomendable tenerlo. Y la antorcha para poder tener un poco de luz en ciertas cuevas. También vas a tener una piedra de forja, bueno, perdón, una mesa de forja, pero tampoco es demasiado útil porque no sube demasiado nivel, y sinceramente la puedes usar ahorita si consigues alguna que otra piedra tirada en el camino, pero luego vamos a tener una mucho mejor. Después de ya haber hecho todo esto, te recomiendo ir al punto que te voy a estar indicando acá, que es un poco más adelante de la iglesia, donde vamos a reclamar a Torrente, que es hablando simplemente con Melina al descansar en el punto de gracia que vamos a tener mucho más adelante. Te voy a dejar aquí el camino. Ya una vez descansado acá, vas a poder tener a Torrente. Este caballo, cabra, como quieras llamarlo, es bastante útil porque nos va a permitir explorar todo lo que es Elden Ring, todos los mapas, y mucho más fácil, mucho más rápido, y es bastante útil. Eso sí, dentro de las cuevas no lo vas a poder usar, y dentro de ciertas zonas tampoco se va a permitir, como algunos castillos. Ya teniendo estos objetos, ahora te recomiendo abrir el mapa, porque lo que vamos a hacer es transformar el mapa que tenemos, que como ves es un mapa bastante vacío, marrón, con simplemente algunas líneas donde te das algunos caminos, y tenemos sí un punto muy específico que quiero que te lo guardes en la mente, porque con este punto que parece como una especie de columna pintada en el mapa, es donde vamos a conseguir el mapa completo de la zona para poder verlo. Y para ello, para poder encontrar esta pieza, vas a ver que vas a tener que explorar un poco hasta verlo. Cuando lo encuentres, simplemente al agarrarlo ya vas a tener el mapa desbloqueado de la zona, y vas a ver que es totalmente diferente, donde te muestra las zonas verdes, donde hay capaz unas ruinas, donde hay capaz unas tumbas. Todo esto sale indicado. Por ejemplo, hay las tumbas en cada parte del mapa se van a indicar como una especie de cuadraditos que están muy juntos. Las ruinas se ve perfectamente donde salen algunas ruinas, los bosques, los caminos, y es muy importante que lo tengas para siempre poderte ubicar y decir a qué zona ir. Por ejemplo, las cuevas, unas cuevas importantes, están siempre marcadas en el mapa también con un color marrón rojizo, pudiera decirse, y ya tendrías identificado a dónde puedes ir y buscar esa cueva que te marca en el mapa. O también, por ejemplo, las prisiones, que son estos aspectos circulares grisáceos que son para enfrentarte a unos mini jefes que pueden llegar a darte diferentes objetos, encantamientos, entre otros. Además de eso, en el mapa puedes colocar marcadores si quieres ir a una zona distante o que todavía no has explorado, y te van a aparecer también en el juego como tal. Ya una vez salido del mapa, donde hayas marcado va a salir una línea azul desde el cielo a la tierra, como quieras verlo, que la vas a poder ver prácticamente de cualquier lado, y así vas a poder guiarte mucho mejor y explorar más directo cada zona que quieras ir yendo sin perderte demasiado. Ya habiéndote explicado todo esto, ya habrás visto también que después de haber hablado con Melina vas a también poder mejorar tu nivel. Si tienes algunas runas, que son digamos la moneda
dentro de Elden Ring. Con ellas vas a poderle obviamente comprar objetos a los comerciantes, pero además también te vas a poder subir el nivel dependiendo de qué atributo quieras mejorar, ya sea la vida, inteligencia, lo que hemos hablado, que también obviamente voy a traer una guía de cómo crear un buen personaje en Elden Ring sin importar el tipo de personaje que hayas elegido como base. Ahora, mi siguiente recomendación es que vuelvas a la iglesia donde te encontraste con Kayle, y en este caso lo que vamos a hacer es ir de noche. Si no estás de noche, lo que puedes hacer es entrar en lo que sería en el punto de gracia y cambiar el tiempo. Esto lo hacemos simplemente le damos a la opción de hacer pasar el tiempo, ponemos hasta el anochecer y ahí nos debería aparecer lo que es Ranni. Esta bruja, sí, esta bruja, lo que va a hacer es darnos una campana invocadora y además de eso una invocación que está, en este caso son unos lobos o perros, como quieras llamarlos, y que son de mucha utilidad, especialmente para aquellos personajes que quieras hacerlo del estilo mago. También te pueden ayudar, aunque no seas de este estilo, porque simplemente son una invocación para ayudarte contra enemigos. Lo puedes invocar en casi cualquier zona y hay algunas zonas donde sí se restringe su invocación. Y ahora toca algunos consejos al empezar acá en Elden Ring, ya que agarramos digamos lo básico y lo que digamos debería ser prioritario al momento de empezar una partida. Siempre ten a la vista o siempre está buscando lo que serían las semillas doradas. Estas semillas doradas por lo general no siempre pasa así, a veces te lo suelta algún enemigo o se encuentra en otro tipo de zonas, pero por lo general lo vas a encontrar en estos árboles dorados que seguramente te voy a dejar acá en pantalla, y simplemente debajo de ellos vas a poder encontrar una semilla dorada. Esta semilla dorada te sirve para asignar más cargas a los viales. Si tú por ejemplo tienes ahorita un total de 4 cargas en los viales entre el cerulia y el carmesí, tú al agregar otra semilla dorada vas a poder aumentarlo por ejemplo a 5 cargas. Ya luego tú puedes asignar si quieres 2 del cerulia y 3 del carmesí o alguna otra combinación. Eso ya depende de cómo se te adapte a ti mejor. Ten en cuenta que entre más cargas viales tengas, también vas a necesitar muchas más semillas doradas y esto te lo va a ir indicando el juego. Además de eso, para poder mejorar la cantidad de recuperación, ya sea de vida o de maná de estos viales, vas a necesitar unas lágrimas sagradas, que son una especie de cáliz que las vas a ir también consiguiendo especialmente en las iglesias de Marika. Y hablando de los viales, es muy importante que consigas otro vial, que es el vial de Médica Milagrosa. Este vial de Médica Milagrosa se consigue en una iglesia de Marika, específicamente en Necrolimbo Este, un poco más adelante de donde conseguiste a Melina y pudiste hablar con ella. Simplemente te voy a dejar acá el recorrido para que llegues a esa iglesia y puedas reclamar lo que sería una lágrima sagrada y además de eso un vial de Médica Milagrosa, que este vial es muy importante porque vas a conseguir diferentes lágrimas tiradas por todo lo que es el mundo de Elden Ring, y acá vas a poder obtener lo que sería diferentes buffos o mejoras, como por ejemplo ir curándote la vida poco a poco, mejoras la fuerza por unos ciertos segundos, etcétera. La verdad son muy buenos y vas a ir poder combinando diferentes tipos de habilidades que simplemente las vas a poder obtener cuando tomes uno de estos viales de Médica Milagrosa. Si te acuerdas, hablamos antes en el video de los escarabajos de cerulia y también los de carmesí. También hay otros tipos de escarabajo que son más de color plateado o algunos de oro, y estos son muy importantes que siempre trates de eliminarlos porque se pueden escapar o desaparecer, y es que traen encantamientos, también cenizas de guerra y pueden llegar a tener también algún tipo de hechizo. Así que es muy recomendable que siempre que los veas los elimines para conseguir estos diferentes objetos que te pueden servir a tu personaje. Un punto importante y un consejito: en el juego hay varios cofres trampas. No te voy a colocar la ubicación de ninguno de ellos para que no pierdas la experiencia, pero siempre ten cuidado, porque sí, hay muchos cofres dentro del ring que nos pueden dar diferentes objetos, hechizos, armas, armaduras, etcétera. Pero es muy importante que tengas cuidado con algunos cofres trampas que están dispersos por el mundo, porque te pueden llevar a alguna zona de sorpresa que capaz está a mucho nivel y puedas perder tus runas y también sea muy complicado pasarte la zona en el momento que estás. Simplemente es un consejito, pero no te voy a decir dónde están. Y ahora me preguntarás, Juan, pero ahora ¿qué hago? Yo sinceramente recomendación básica, porque este es un video de consejos básicos, ya hablaremos algo de un poco más
avanzado de a dónde ir, de qué zonas ir rápidamente para poder tener un personaje totalmente OP. Pero de inicio, si estás empezando, lo que yo sinceramente recomiendo más es que explores un poco. Y para ello, de inicio, para que como que practiques y te acostumbres un poco a lo que es este estilo de juego, vayas a las zonas que están cercanas a la iglesia, que son estas 3 cuevas que te voy a estar dejando marcadas en el mapa de Elden Ring. A partir de estas cuevas yo te recomendaría que vayas y elimines a cada uno de los jefes de estas cuevas para que te vayas, además de poder practicar las diferentes mecánicas dentro del juego, te vayas familiarizando también en cómo es cada jefe, los enemigos que hay. También vayas mejorando tu personaje, vayas consiguiendo runas y vayas mejorando de nivel. Luego puedes ir explorando. Claro que después de pasar estas 3 cuevas te puedes enfrentar al Centinel Agreste. Si crees que es muy complicado, pasa y busca alguna otra cueva, algún otro enemigo, ve eliminando, ve yéndolo un poco a tu ritmo. Eso es Elden Ring. Que vayas también dándote cuenta, si no le haces mucho daño a un enemigo, di, bueno, este capaz no es para ahorita y lo dejas en otro momento. Que punto importante, puedes marcar en el mapa con unos sellos especiales zonas donde capaz hay un enemigo, un objeto que capaz lo quieres buscar después, etcétera, lo puedes hacer también. Pero fuera de esto, lo más recomendable con Elden Ring, hacer un mundo abierto, es que explores, que vayas un poco también a tu ritmo, que vayas mejorando tu personaje como tú más desees, y si ya luego para otra partida puedes hacerlo capaz un poco más tryhard. Pero la idea de este juego es que lo disfrutes, porque es que en cada rincón vas a encontrar de todo. Eso sí, siempre está pendiente que si te bajan toda la vida y bueno, te devuelven al punto de gracia, ve a buscar tus runas, porque si te vuelven a bajar la vida, es decir, a eliminar, y no recogiste tus runas, créeme que las vas a perder y duele bastante. Es una recomendación, pero sé que en algún momento te va a pasar de que se te va a olvidar recoger las runas o no vas a poder llegar a tus runas y las vas a perder, y sí, créeme que es un dolor de cabeza. Punto importante, si en algún momento mueres, lo más seguro es que dependiendo de la zona, si estás obviamente contra un jefe o en una zona específica, te va a salir para volver ya sea al último punto de gracia o a lo que sería la estatua de Marika. Mi recomendación es que si estás contra un jefe o algún punto importante, le dejas la estatua de Marika, porque lo más seguro es que te vas a dar lo más cerca de tus almas o el lugar donde estuviste por última vez. Y una última recomendación es, ya habiendo explorado varias zonas de lo que es la parte de Necrolimbo, te recomiendo muchísimo ir a la mesa redonda, y para ello ya tienes que haber hablado previamente varias veces en los diferentes puntos de gracia con Melina y luego haberte enfrentado con Margit. Dependiendo de si te derrotó o tú lo derrotaste, va a aparecer Melina en el siguiente punto de gracia, o cuando hayas vuelto a la vida en el punto de gracia te va a hablar Melina para ir a la mesa redonda. También tienes la opción de que si vas por fuera de Necrolimbo, ya sea alguna otra zona como puede ser Caelid o Liurna, y hayas descansado en alguno de esos puntos de gracia, vas a poder también ir a la mesa redonda. Te voy a dejar seguramente por acá un camino para ir directamente a Liurna y ahí poder descansar en un punto de gracia e ir a la mesa redonda con Melina. Es la versión, para mí, una de las más fáciles, sin tener que morir ante Margit. Y acá en la mesa redonda es bastante útil porque vas a encontrarte con diferentes NPCs que te van a vender diferentes cosas como encantamientos, armas, y también vas a tener la opción de ir con el herrero, el cual te puede ayudar muchísimo a mejorar tus armas de nivel, y esto es muy importante, además de agregarle cenizas de guerras, que estas cenizas de guerras son simplemente habilidades para las diferentes armas de Elden Ring, y que cada tipo de arma tiene sus habilidades que se le pueden ir agregando y siempre las puedes ir cambiando según cómo vayas mejorando tu personaje y cómo quieres que se desenvuelva también tu estilo de pelea. Pero bueno, muchachos, espero que estos consejos son consejos bastante básicos para iniciar, bastante simplemente un poquito pasados por encima para aquellas personas que especialmente están iniciando dentro del juego y preparándolas un poco más adelante con otras guías para lo que es la salida del DLC. Sin más, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna otra duda, me lo pueden dejar en los comentarios. Y es que en este video, que sencillamente es para explicar las bases, es bastante corto como para darle profundidad. Ya luego en otros videos voy a estar explicando cada cosita con más detalle y dando también unos consejos más avanzados para que puedan mejorar en Elden Ring. Sin más, los espero en el siguiente video de Elden Ring.